La lluvia caía a cántaros sobre el tejado de la granja, como si el cielo entero se hubiera roto encima de nosotros. Él temblaba más por los nervios que por el frío. Nunca, dijo bajito, nunca he estado con una mujer. Le tomé las manos, grandes y ásperas, y las acerqué a mi pecho, para que escuchara cómo latía. Entonces escucha, susurré, afuera ruge la tormenta, pero aquí dentro solo quiero que me mires. Su respiración cambió. La madera crujió. Y supe que esa noche no la olvidaría jamás. Bajaba por la ladera con la sensación de que el verano se había desordenado. El cielo, limpio a media mañana, se volvió tinta antes de las 5. El viento olía a tomillo y tierra mojada, esa fragancia que anuncia las tormentas grandes en la sierra. Yo llevaba una mochila ligera, una cantimplora casi vacía y una chaqueta fina que no servía de mucho. Las primeras gotas me parecieron un juego, al minuto ya era otra cosa, un telón de agua que borraba el camino y hacía bailar los robles. Vi la granja porque un relámpago la dibujó entera durante un segundo, la casa baja de piedra, un porche con cuerda de tender, las sombras de 2 almendros retorcidos. No conocía al dueño. Tampoco pensé. Corrí. El barro me salpicó hasta las rodillas y los calcetines se me pegaron a los tobillos como algas. Golpeé la puerta con los nudillos, primero con timidez, luego con urgencia. Se abrió apenas una rendija y vi unos ojos claros, sorprendidos, como si no estuvieran acostumbrados a visitas. Yo debía parecerle un pájaro encharcado, con el cabello pegado a la cara y la chaqueta chorreando. «¿Puedo?», dije, señalando el porche. «Solo hasta que pase». El hombre tardó un segundo en responder, como quien busca en su memoria el gesto correcto. Empujó la puerta de par en par y se hizo a un lado. Entré. La casa olía a madera, a granos, a ropa secada al sol. En la mesa, un cuenco con huevos y una barra de pan cubierta con un paño. Todo era sencillo, limpio, ordenado. Y silencioso. Toma, balbuceó. Toallas. Y, tengo ropa seca. Me tendió una toalla de algodón grueso y una camiseta de franela, grande, limpia, que olía a jabón. Noté su mano temblar apenas, me conmovió esa mezcla de pudor y cortesía. Me señaló una puerta. El cuarto es, ahí. Si quieres. Asentí. El espejo del dormitorio me devolvió una versión de mí misma que no conocía, mejillas encendidas por el frío, ojos brillantes, la piel erizada. Me quité la chaqueta empapada y la colgué del respaldo de una silla. La camiseta me quedó enorme, me cubría hasta medio muslo. Me envolví el pelo en la toalla, y durante un instante disfruté del silencio seco, casi tibio, de un cuarto donde nadie me conocía. Volví a la cocina descalza. Él estaba de pie, indeciso, con una tetera entre las manos. Al verme, apartó la mirada y carraspeó. He puesto agua. Para infusiones. Y, hay sopa de ayer. Si no te importa que sea de ayer. Sonreí. Le agradecí. Me senté en la silla más cercana al fuego bajo, un hierro antiguo donde hervía una olla pequeña. La tormenta, afuera, golpeaba con rabia. Dentro, el vapor llenó el aire de un olor simple y bueno. Me llamo Alma, dije, para que el silencio dejara de ser desconocido. Yo, me llamo Gabriel, respondió, como si no estuviera acostumbrado a decir su nombre en voz alta. Vivo aquí. Bueno, siempre he vivido aquí. Le pregunté si estaba solo. Asintió con la cabeza. Señaló con el mentón las tierras que apenas se adivinaban tras la ventana, gallinas, 2 vacas, huerto, colmenas. Me habló con frases cortas, como quien riega sin desperdiciar agua. Cada palabra suya tenía el peso de las cosas que se hacen con las manos. ¿Te quedas lejos?, preguntó. Le conté que venía del refugio de arriba, que había salido demasiado tarde, confiada en el cielo claro de la mañana, que mis padres vivían en el pueblo y que a veces subía sola para sentir que el mundo cabía en mi paso. Él escuchó sin interrumpir. Sus ojos eran de agua mansa, atentos.
La lluvia no amainó. Al contrario, trajo viento. Las paredes vibraron con un trueno tan cercano que por un instante nos miramos, sorprendidos, como dos niños pillados en falta. La electricidad cortó la luz. La casa quedó en penumbra, solo el fuego del fogón dibujaba sombras anaranjadas. «Tengo velas», dijo, y su voz sonó más segura por primera vez. Las encendió y el cuarto cambió de color. Con la llama, su rostro se volvió más nítido, las líneas de la frente delataban años de sol, la barba corta, cuidada, la timidez de quien lleva mucho tiempo hablándole más a los animales que a las personas. Era más mayor de lo que imaginé al principio. No porque pareciera viejo, sino porque los hombros anchos y la forma de posar los pies decían, 40 y tantos, con la misma claridad que un papel. «Gracias por abrirme», le dije. «Si no, estaría calada hasta los huesos». «No, no podía dejarte afuera», respondió, casi ofendido por la idea. Cenamos sopa. Partió pan con una navaja que brilló como un relámpago pequeño. Me contó, a trozos, que no le gustaba bajar al pueblo más de lo necesario, que la granja lo ocupaba todo y que en verano el tiempo se estiraba como cuerda. Yo hablé de la montaña, de los libros que llevaba en la mochila, de mi manía por coleccionar sonidos de tormenta con el móvil. Él sonrió a medias, como si aquello le pareciera un lujo extraño. La primera noche no pasó la lluvia. La segunda, tampoco. El camino se convirtió en arroyo. En la radio de Pilas anunciaron carreteras cortadas y techos levantados en 2 aldeas. En la granja, en cambio, el mundo parecía reducido a una cocina con velas, 2 tazones, una toalla tendida junto al horno, y nuestras voces aprendiendo a tutearse. Dormí en la cama del cuarto libre, con sábanas que olían a campo. Él puso un colchón en el suelo del pasillo, por si gotea en tu techo, dijo, aunque sabía que era por cuidado, por esa forma suya de estar presente sin invadir. Me dejó una jarra de agua en la mesilla y un jersey de lana por si la madrugada enfriaba. Al amanecer del segundo día, me despertó el sonido más hermoso del verano, nada. El agua por fin había caído toda. El silencio era tan limpio que me dio por llorar un poquito, sin saber por qué. Me lavé la cara, me recogí el pelo y fui a la cocina. Gabriel estaba allí, de espaldas, removiendo algo en una olla. Llevaba la misma camiseta que me prestó, pero en su talla, una igual, supuse. El sol entraba a través del cristal empañado y hacía brillar el vaho como polvo dorado. Me oyó llegar y se volvió. Tuvo un gesto torpe, casi gracioso, como si no supiera qué hacer con las manos. Las apoyó en la mesa. He pensado que, empezó, y se detuvo. Que si quieres, te acercó al pueblo cuando baje el barro. Pero, tragó saliva, si te quedas hoy, también está bien. Lo miré. Era un hombre hecho y derecho, y sin embargo había algo frágil en su manera de esperar mi respuesta, como quien deja la puerta entreabierta para que la decisión la tome el aire. Me acerqué. Puse mi mano encima de la suya, devorándome una sonrisa que me subía sola a la boca. Hoy me quedo, dije. No sé si fue el sol, el café o mi voz, pero lo vi respirar distinto, como si se hubiera quitado una mochila invisible. Y entonces me contó, bajito, sin mirarme del todo, una verdad que no esperaba, que tenía 42, que nadie lo había amado de cerca, que no sabía cómo se hacían esas cosas de pareja, pero que, si yo no me reía, él estaba dispuesto a aprender a mirar y a cuidar. No me reí. Me conmoví. Se aprende despacio, le respondí. Como la montaña después de una lluvia larga. El resto del día fue una coreografía pequeñita, colgar ropa al sol, buscar huevos en el gallinero, arreglar un postigo que la tormenta había torcido, leer en voz alta un rato. Cada gesto suyo era una forma de decir, aquí estoy. Cada gesto mío, una forma de responder, yo también. Cuando la tarde empezó a hacerse ámbar, me llevó al cuarto y dejó sobre la silla un juego de sábanas limpias. No dijo nada más. Tampoco yo. Nos quedamos en el marco de la puerta, con el corazón haciendo ruido de grillos. Gabriel, susurré, si te quedas, quédate sin miedo.
Fue como abrir la ventana después de un bochorno largo. Asintió, entró conmigo, y ambos entendimos que lo importante no era correr, sino escuchar. Afuera, la tierra bebía lo último de la tormenta. Dentro, aprendimos a poner los dedos donde el latido guía, a nombrar sin palabras, a pedir permiso con la mirada. No hubo prisa. Hubo verdad. Esa noche, mientras el tejado dejaba caer sus últimas gotas, sentí que mi vida había girado un grado, lo suficiente para que todo se viera distinto. No sabía entonces cuánto iba a cambiar lo que éramos. Tampoco imaginaba que, años después, habría otra tormenta, no de agua, sino de rumores, y que volveríamos a elegirnos. Pero en ese primer verano, en esa granja, el mundo era tan simple como dos manos encontrándose sin torpeza, por fin. Y yo, aún con 19 y el alma recién hecha, supe que aquel hombre que nunca había sido tocado iba a enseñarme una forma de amor que no sale en los mapas, la que se aprende escuchando cómo respira la casa cuando, por primera vez, no estás sola. El sol de la mañana filtraba su luz a través de las cortinas de lino, pintando en la mesa de la cocina un rectángulo cálido donde el vapor del café parecía bailar. Afuera, la hierba aún estaba perlada de gotas, recuerdo de la tormenta que nos había dejado aislados. Yo llevaba la camiseta grande que me prestó, el cabello medio húmedo después de lavarlo con el jabón casero que olía a romero, y las manos alrededor de una taza que parecía enorme en mis dedos. Gabriel entró con pasos lentos, como midiendo el peso de cada uno. Traía un cubo con huevos recién recogidos y un rastro de olor a establo, limpio y fresco. No me miró directamente, pero noté algo distinto, esa manera de dejar sus ojos sobre mí un segundo más de lo habitual, como si estuviera aprendiendo a observar y a guardar la imagen. Hoy parece que el barro deja pasar, dijo, dejando el cubo sobre la mesa. Si quieres, después de desayunar, podemos dar un paseo por los corrales. Asentí, no tanto por el paseo, sino porque intuía que me estaba abriendo su mundo poco a poco. Y yo quería conocerlo. Salimos. La tierra estaba blanda, con charcos que reflejaban un cielo de un azul nuevo. Me enseñó dónde crecía la menta silvestre, cómo había que tocar las hojas de las tomateras para saber si necesitaban agua, y el rincón donde las gallinas se escondían a poner huevos cuando no querían que las encontraran. Sus manos, ásperas y firmes, parecían conocer de memoria cada palmo de esa tierra. En un momento, al agacharme para apartar una rama caída, sentí su sombra cubrirme. Levanté la vista y ahí estaba él, a medio metro, mirándome como si hubiera descubierto algo frágil que no quería romper. Alma, susurró, y en su voz había más que mi nombre. Nunca pensé que alguien se quedaría aquí, conmigo, por elección. Sonreí. Me incorporé despacio, quedando frente a él. Yo tampoco pensé que acabaría aquí, respondí, pero mira, el camino me trajo. Ese instante se quedó suspendido, como si el aire esperara que pasara algo más. No pasó. No todavía. Pasamos la tarde colgando ropa al sol, la mía y la suya, las prendas moviéndose juntas en la cuerda. Me dejó ayudarle a reparar una valla torcida y, mientras yo sostenía el poste, él se inclinó lo suficiente para que su hombro rozara mi brazo. Un contacto breve, casi un accidente, pero que encendió algo en mí. Al anochecer, encendimos velas. Yo le leí en voz alta un fragmento de un libro que llevaba en la mochila, él escuchaba con los codos sobre la mesa, como un niño atento. De vez en cuando, su mirada bajaba hacia mis manos y se quedaba allí, callada, como si quisiera memorizar cómo movía los dedos sobre las páginas. Cuando me fui a dormir, la casa estaba en silencio, salvo por el crujir de la madera con el cambio de temperatura. Me acosté pensando en cómo, en solo un día, ese hombre que apenas conocía ya formaba parte de mi respiración. Y sin saberlo, estaba empezando a mirarme distinto, y yo a él también. El tercer día amaneció con un cielo limpio, pero el aire todavía tenía esa humedad que hace que los olores sean más intensos. El perfume de la tierra mojada entraba por la ventana de la cocina y se mezclaba con el del pan que Gabriel horneaba en un horno pequeño de leña. Me ofreció una rebanada caliente, con un poco de miel de sus propias colmenas. Mientras comíamos, él estaba más callado de lo habitual. No era un silencio incómodo,
sino uno lleno de algo que no sabía cómo decir. Lo miré, y él, por un instante, sostuvo mi mirada. Fue entonces cuando lo vi, esa mezcla de nervios y decisión que precede a una confesión importante. Alma, empezó, pero se detuvo, como si tuviera que elegir bien las palabras. No sé si debería contarte esto. Me incliné un poco hacia él, apoyando los codos en la mesa. Puedes decirme lo que quieras, le aseguré. Él tragó saliva, se pasó la mano por el cuello y habló en un tono más bajo. Nunca he estado con una mujer. La frase quedó flotando en el aire, como si hubiera dejado caer una piedra en un estanque y ambos esperáramos a ver hasta dónde llegarían las ondas. Sus ojos, fijos en los míos, buscaban alguna señal de burla o incredulidad. Pero no encontró ninguna. ¿Nunca? Pregunté con suavidad, no por asombro, sino para que siguiera hablando. Sacudió la cabeza. No. Ni siquiera, hizo una pausa y se encogió de hombros. Ni siquiera me han besado de verdad. Sentí una punzada extraña, mezcla de ternura y curiosidad. Me imaginé la vida de un hombre que había pasado 42 años entre cosechas, animales y rutinas, sin permitir que nadie cruzara la puerta de su intimidad. Y ahora esa puerta estaba entreabierta, y yo estaba ahí. No tienes que avergonzarte, le dije. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Gabriel bajó la vista hacia sus manos, que jugaban con una miga de pan. Es solo que, a veces pienso que ya es tarde. Y otras, que quizás no lo es, si la persona adecuada se queda. Lo miré en silencio unos segundos, sintiendo que en esa frase había más de lo que se atrevía a decir. Me levanté, di la vuelta a la mesa y me acerqué a él. Le toqué el hombro, despacio, y él levantó la cabeza. No es tarde, susurré. Fue un momento breve, pero algo cambió. Sus ojos se suavizaron, y en la esquina de sus labios apareció una sonrisa tímida. No me besó, no me abrazó, pero ya no necesitábamos palabras para saber que ese día habíamos cruzado un umbral invisible. El resto de la tarde lo pasamos trabajando en el huerto. El sol nos calentaba la piel y, a ratos, el viento traía un olor dulce desde los almendros. Cuando nos agachábamos cerca el uno del otro, sentía su respiración, y él, creo, empezaba a acostumbrarse a la mía. Al caer la noche, mientras cerraba el portón del gallinero, me miró de reojo y dijo: Gracias por no reírte. No contesté con palabras. Solo le sonreí, y en esa sonrisa le di permiso para empezar a soñar. La tarde cayó despacio, como si el día no quisiera irse. El cielo estaba teñido de un naranja suave que se derramaba por las colinas, y el calor se había vuelto más agradable después de tantas horas de trabajo. Yo estaba en la mesa del porche, desgranando unas vainas frescas que había recogido en el huerto, cuando Gabriel salió con 2 mantas dobladas. La noche promete ser fresca, dijo, dejándola sobre una silla. Aquí en el valle el aire cambia rápido. Me ofreció una taza de leche caliente con canela. La tomé con ambas manos, sintiendo como el calor me recorría por dentro. Gabriel se sentó a mi lado, en silencio, y durante unos minutos solo escuchamos el murmullo lejano de un riachuelo y el canto ocasional de algún pájaro que no había encontrado todavía su refugio nocturno. Mientras hablábamos de cosas pequeñas, el tiempo, la cosecha, la montaña, él se inclinó para tomar una vaina de la mesa. Al hacerlo, su brazo rozó el mío. Fue un toque breve, pero no se retiró de inmediato. Sentí el calor de su piel y, más que eso, la tensión contenida en ese gesto. Lo miré. Sus ojos, oscuros, me observaron como si esperaran una señal para acercarse más. No se movió. Yo tampoco. Pero ninguno apartó el brazo. ¿Siempre has vivido aquí? Pregunté, intentando disimular que mi pulso se había acelerado. Siempre, respondió él. Y casi siempre, solo. Su voz tenía un peso distinto. Me di cuenta de que no estaba hablando solo de soledad física, sino de esa otra, más profunda, que se lleva dentro. Terminé la leche y apoyé la taza en la mesa. El silencio volvió, pero no era incómodo.
se sentía como un espacio que poco a poco se llenaba de algo nuevo, algo que ninguno de los dos quería romper. Una ráfaga de viento levantó un mechón de mi cabello y lo llevó hacia mi cara. Gabriel, sin pensarlo, alzó la mano y lo apartó. Fue un gesto sencillo, pero sus dedos se quedaron un instante más en mi mejilla. Un instante suficiente para que yo sintiera que, si él me acercaba un poco más, no me apartaría. «Tienes la piel fría», murmuró, como si fuera una excusa para tocarme. «Y tú las manos calientes», contesté, sin apartar la vista. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas visible. Retiró la mano despacio, como quien sabe que un paso más podría cambiarlo todo. Y quizás no estaba listo, o quizás quería esperar. Entramos en la casa cuando el cielo ya se había vuelto un manto oscuro salpicado de estrellas. Esa noche, antes de dormir, me quedé escuchando el crujir de la madera y el sonido de su respiración al otro lado de la pared. Y supe que estábamos a un paso de algo que, cuando ocurriera, no tendría marcha atrás. La mañana amaneció con un silencio extraño. Ni pájaros, ni el rumor habitual del viento en los árboles. El cielo estaba bajo, como si quisiera rozar las colinas, y en el aire se sentía ese olor metálico que precede a una tormenta. Gabriel estaba en el establo cuando cayeron las primeras gotas. Yo lo vi desde la ventana, moviéndose rápido para resguardar a los animales. Salí con un cubo para ayudar, y apenas llegamos a la puerta, la lluvia se desató con una fuerza que hacía vibrar el techo de chapa. Corrimos a la casa, empapados. El agua me calaba la ropa, pegándola a mi piel, y sentía el frío filtrarse a través de cada costura. Gabriel cerró la puerta, respirando agitado. «Ven, te vas a resfriar», dijo, y sin esperar respuesta, fue a buscar una manta. Me la puso sobre los hombros y me condujo hasta la chimenea. El fuego chisporroteaba, pero el calor tardaba en llegar. Me froté los brazos, y entonces él se agachó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Estás helada», murmuró. No sé si fue el calor del fuego o el de sus manos lo que me empezó a devolver la sensación a la piel. Nos quedamos así, tan cerca que podía sentir el olor de su ropa húmeda y el leve temblor de sus dedos. «No estoy acostumbrado a esto», dijo, casi en un susurro. «A tener a alguien aquí, conmigo, en medio de una tormenta». «Yo tampoco», respondí, y nuestras miradas se encontraron. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales, y el sonido nos envolvía como una cortina. Afuera, el mundo estaba difuso, borroso; dentro, todo se reducía a ese espacio pequeño entre él y yo. Gabriel tragó saliva, como si estuviera a punto de lanzarse a un precipicio. Lentamente, alzó una mano y la apoyó en mi mejilla. Sentí el calor y la aspereza de su palma. No aparté la vista. «No sé si sabré hacerlo bien», confesó, con una honestidad que me conmovió. «No hay un modo correcto», le dije. «Solo tienes que dejarte llevar». Y ahí, por primera vez, lo vi inclinarse hacia mí con la decisión de quien ha esperado demasiado. Sus labios rozaron los míos apenas, como si pidieran permiso. No hice nada para detenerlo. El beso fue torpe y dulce a la vez, cargado de una emoción que me atravesó. Afuera, la tormenta rugía, pero dentro, el sonido de la lluvia se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Cuando se apartó, sus ojos brillaban de una manera distinta. Y yo supe que habíamos cruzado la última barrera. La lluvia no aflojó en todo el día. A cada hora parecía golpear más fuerte, como si quisiera arrancar las tejas del tejado y arrastrar la casa entera por el valle. Afuera no había caminos ni senderos visibles, todo era un río turbio que corría montaña abajo. Al caer la tarde, Gabriel encendió más velas y puso a calentar un guiso espeso en la cocina. El aroma llenó la casa y, con él, una sensación de refugio que me envolvía. «No podremos salir en 2 o 3 días», comentó, sirviendo la comida en 2 cuencos. «Estamos completamente aislados». Me miró de una manera que no supe descifrar del todo, como si, pese a todo, hubiera algo en ese encierro que no le molestaba. Después de cenar, recogimos juntos la mesa. La chimenea seguía encendida, proyectando sombras largas sobre las paredes.
me acerqué para calentarme, y Gabriel se quedó a mi lado, con las manos en los bolsillos, mirándome como si quisiera decir algo y no se atreviera. No puedo dejar de pensar, empezó, pero se detuvo. Me giré hacia él, esperando que continuara. ¿En qué? Pregunté. En ti, respondió, con esa sinceridad suya que no necesitaba adornos. En lo que siento desde que llegaste. No dije nada. Solo lo observé, viendo cómo su pecho subía y bajaba más rápido de lo normal. Entonces, sin más, dio un paso hacia mí. Su mano volvió a buscar mi mejilla, pero esta vez no dudó. El beso fue más firme que el anterior, aunque igual de contenido, como si aún no supiera medir su fuerza. Sentí el calor de su cuerpo, la timidez en sus gestos, y al mismo tiempo la urgencia de quien ha guardado demasiado. No quiero hacer nada que te incomode, susurró, con la frente apoyada en la mía. No lo harás, le aseguré. Solo, sé tú. Fue entonces cuando me tomó de la mano y me condujo hasta su habitación. La luz de una vela temblaba sobre la mesilla, dibujando nuestras siluetas en la pared. Me ofreció una de sus camisas secas y esperó fuera mientras me cambiaba. El gesto me hizo sonreír, incluso en ese momento, su respeto era mayor que su deseo. Cuando volvió a entrar, se sentó en el borde de la cama, sin tocarme todavía. Me miró largo rato, como si quisiera guardar en su memoria cada detalle. No sé qué pasará mañana, dijo. Pero esta noche quiero recordarla siempre. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. Él entrelazó nuestros dedos, y así, sin prisas, nos fuimos acercando hasta que el espacio entre ambos desapareció. No hubo urgencia ni brusquedad, solo la lenta certeza de que estábamos empezando algo que nos cambiaría para siempre. Esa noche no dormimos enseguida. Nos quedamos hablando en voz baja, riendo a ratos, compartiendo confidencias que nunca habíamos dicho a nadie. Afuera, la tormenta seguía golpeando el mundo, pero en ese cuarto, el tiempo se había detenido. Desperté con el olor a leña impregnando el aire y el sonido suave de la lluvia, que aún caía, aunque con menos fuerza que la noche anterior. Por un instante, no recordé dónde estaba. La manta áspera, el crujir de la madera bajo el colchón, la luz tenue que se filtraba por la ventana, y entonces, el recuerdo de su mano entrelazada con la mía antes de quedarnos dormidos. Me giré despacio. Gabriel estaba sentado en la silla junto a la cama, con la mirada perdida hacia afuera. No me había oído despertar. Había algo en su postura, como si estuviera saboreando la simple presencia de otra persona en su casa después de tantos años de soledad. Buenos días, dije en voz baja. Se volvió hacia mí, y en su cara apareció una sonrisa que no intentó disimular. Buenos días. ¿Has dormido bien? Como nunca, respondí, y era verdad. Me ofreció su mano para ayudarme a incorporarme, un gesto sencillo pero lleno de cuidado. Luego me dio una camisa limpia, más grande que yo, y me pidió que la llevara mientras lavaba y secaba mi ropa empapada. Bajamos juntos a la cocina. El fuego de la chimenea seguía vivo, y sobre la mesa había pan recién hecho, queso curado y café humeante. Me dejó sentarme mientras él servía. No suelo desayunar así con nadie, dijo, mientras colocaba el pan frente a mí. Estoy acostumbrado a comer rápido y salir al trabajo. Pues hoy vamos a tomarnos el tiempo, contesté. Comimos despacio, hablando de cosas sencillas, como llegó él a quedarse con la granja después de que sus padres murieran, como yo solía pasar veranos en un pueblo parecido cuando era niña. En un momento, me sorprendí observando sus manos mientras cortaba el queso, grandes, algo ásperas, pero cuidadosas. Eran manos acostumbradas a la tierra y al trabajo, y, sin embargo, esa mañana parecían descubrir otra forma de uso, más suave, más atento. Ayer me dijiste que querías recordar esa noche siempre, le dije. ¿Por qué? Gabriel dejó el cuchillo y me miró con seriedad. Porque fue la primera vez que sentí que, no estaba solo. Que alguien me veía de verdad. No supe qué responder. Solo sonreí y le toqué el brazo. Él sostuvo mi mano un segundo más de lo necesario, y entendí que para él, esos gestos eran tan nuevos como valiosos.
El resto de la mañana la pasamos juntos, arreglando unas tablas sueltas del establo y revisando el huerto. Cada vez que nos acercábamos, había una chispa en sus ojos, como si aún no creyera que yo estaba ahí. Y quizás yo sentía lo mismo, que aquello, de algún modo, era el inicio de algo que no habíamos planeado, pero que ambos necesitábamos. La tercera mañana desde mi llegada fue distinta. Desperté antes que Gabriel y lo primero que noté fue el silencio, ni lluvia, ni viento, ni el golpeteo de ramas contra el tejado. Solo el canto lejano de algún pájaro madrugador. Me levanté, me puse una de sus camisas y bajé descalza. La casa estaba impregnada de ese aroma fresco que deja la tormenta después de irse, una mezcla de tierra húmeda y hierba lavada. Abrí la puerta del porche y la luz me dio en la cara. El cielo estaba despejado, de un azul intenso, y las montañas brillaban como si hubieran sido pulidas durante la noche. Gabriel apareció poco después, con una taza de café en la mano. «Hoy podemos salir al huerto sin acabar empapados», dijo, con esa media sonrisa que empezaba a resultarme familiar. Desayunamos en el porche, viendo cómo el sol secaba poco a poco los charcos del patio. Había algo íntimo en compartir el silencio con él, en saber que no hacía falta llenar cada minuto con palabras. Después, me ofreció acompañarlo a recoger unas ramas caídas en el bosque cercano. Caminamos entre árboles altos, con el suelo blando bajo los pies. En un momento, se detuvo para apartar una rama que me impedía el paso, y al hacerlo, sus dedos rozaron mi cintura. Fue un contacto breve, pero suficiente para que nos miráramos un instante más de lo necesario. «Todavía no me creo que estés aquí», dijo. «Yo tampoco», confesé. Pasamos la mañana trabajando juntos, riendo cuando alguna rama se atascaba o cuando yo intentaba imitar su manera de cargar los haces de leña. Había una ligereza en el aire, como si el mundo entero se hubiera reducido a esa granja, a nuestras miradas, a ese sol que nos envolvía. Al regresar, dejamos la leña junto a la chimenea y, sin planearlo, nos quedamos en la cocina, aún con las manos tibias por el esfuerzo. Gabriel me miró, dio un paso hacia mí, y me abrazó. No fue un abrazo rápido ni tímido. Fue de esos que parecen querer memorizar el cuerpo de la otra persona. No dijimos nada. Afuera, un par de nubes blancas flotaban lentas sobre las montañas. Adentro, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, yo también tenía un lugar donde quedarme. Ese día se sintió distinto desde el amanecer. No solo por el cielo despejado o el aire más cálido, sino porque cada vez que nuestras miradas se cruzaban, había una tensión suave, como una cuerda estirada que ninguno quería soltar. La tarde cayó despacio, pintando de naranja las montañas. Preparé la cena mientras Gabriel cortaba unas flores silvestres que había encontrado cerca del huerto. Cuando me las entregó, con un gesto casi tímido, no pude evitar sonreír. Las puse en un vaso junto a la mesa, y el aroma llenó la habitación. Comimos hablando de todo y de nada, de cómo era la vida en la ciudad, de las cosas que él nunca había hecho y que quería probar algún día, de lo que me gustaba de los veranos en el campo. Pero en cada pausa, en cada silencio, el aire se cargaba de algo más denso. Cuando terminamos, él recogió los platos y me pidió que me quedara junto al fuego. Lo vi moverse por la cocina, con la camisa arremangada y el cabello algo revuelto. No tenía la elegancia calculada de los hombres de ciudad, pero en él había una autenticidad que me atraía sin remedio. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas, mirándome con esa intensidad que me hacía olvidar el resto del mundo. «No sé si sabes lo que significas para mí», dijo, con voz baja. «Quizá deberías decírmelo», respondí. «Eres la primera mujer que me ha hecho sentir vivo. La primera que me ha tocado, que me ha mirado así», se interrumpió, bajando la vista un instante. «Nunca había tenido esto». Sentí un nudo en la garganta. Me incliné hacia él y tomé sus manos, notando el calor y la aspereza de su piel. «No tienes que temer nada conmigo», le dije. Nos quedamos así, tan cerca que podía contar el ritmo de su respiración. Y entonces, como si algo se rompiera dentro de él, se inclinó y me besó. Esta vez no hubo timidez. Fue un beso largo, sostenido, que llevaba dentro todas las palabras que no había sabido decir.
Sin soltarnos, nos pusimos de pie y subimos a su habitación. Afuera, el viento nocturno golpeaba suavemente las contraventanas, adentro, solo existían nuestras sombras proyectadas por la luz de la vela. Nos acostamos juntos, y él, con una ternura casi reverente, me acarició el cabello como si quisiera grabar en su memoria cada instante. No había prisa. No había miedo. Solo el descubrimiento lento y profundo de dos personas que habían encontrado algo inesperado. Esa noche, en la casa de la montaña, dejamos de fingir que éramos solo dos extraños atrapados por una tormenta. Desde ese momento, éramos algo más. La mañana después de aquella noche no fue como las demás. No hubo la timidez incómoda que a veces acompaña a un primer acercamiento. Nos despertamos con la misma naturalidad con la que habíamos cerrado los ojos, como si toda la vida hubiéramos compartido esa cama. Gabriel se levantó primero. Escuché el crujir de las tablas mientras bajaba a encender el fuego, y el aroma del café recién hecho subió por las escaleras, envolviéndome como un abrazo invisible. «Ven, que el desayuno está listo», me dijo desde la puerta, con una sonrisa que parecía más luminosa que el sol que entraba por la ventana. Bajé envuelta en una de sus camisas, el pelo todavía alborotado. Él me sirvió café y pan tostado con miel de su propia colmena. Mientras comíamos, hablamos de lo que haríamos ese día, pero en sus palabras había algo distinto. Ya no se refería a «mi granja» o «mis cosas», sino a «nuestra granja», «nuestro trabajo». Pasamos la mañana arreglando una valla que se había caído durante la tormenta. Gabriel me enseñó a clavar tablones, y aunque mis intentos no fueron muy precisos, él se reía y me decía que ya estaba aprendiendo. Me di cuenta de que me gustaba esa sensación, la de aprender a su lado, la de sentir que había un lugar para mí en su mundo. Al mediodía, preparamos juntos un guiso sencillo y lo comimos en el porche, viendo cómo las nubes se deshacían lentamente sobre las montañas. Su mirada se detenía en mí cada poco, como si quisiera asegurarse de que yo estaba realmente allí y no era solo un sueño pasajero. Por la tarde, me llevó al establo para que conociera a los animales. Me sorprendió lo paciente que era, tanto conmigo como con ellos. Tenía un modo de acariciar el lomo de una vaca o de hablar en voz baja a un caballo que transmitía calma. Cuando el sol empezó a bajar, volvimos a la casa. Encendimos la chimenea y nos quedamos sentados en silencio, solo escuchando el crepitar del fuego. Él tomó mi mano, sin decir nada, y yo apoyé la cabeza en su hombro. En ese momento comprendí que no estábamos viviendo algo pasajero. Estábamos construyendo algo, aunque ninguno de los dos se atreviera aún a nombrarlo. Esa noche, al apagar la vela, me di cuenta de que en apenas unos días mi vida había cambiado por completo. Y lo más sorprendente era que no sentía miedo, sino una certeza tranquila de que estaba justo donde debía estar. El verano en la granja tenía un ritmo distinto al de cualquier otro lugar que hubiera conocido. Los días se alargaban hasta que el sol parecía resistirse a caer detrás de las montañas, y las noches llegaban con un aire tibio, impregnado del olor de la hierba recién cortada. Gabriel y yo habíamos encontrado una rutina que no necesitaba ser hablada. Despertábamos juntos, desayunábamos en el porche y luego él se ocupaba de las tareas más pesadas mientras yo ayudaba en lo que podía. A veces, lo acompañaba a revisar el cercado o a recolectar verduras del huerto. Otras, me quedaba en la cocina preparando algo para cuando él regresara. Lo que más me sorprendía era lo fácil que resultaba todo. No había discusiones por cosas pequeñas, ni silencios incómodos. Él parecía disfrutar de mi compañía con una gratitud genuina, y yo empezaba a sentir un cariño profundo por ese hombre que, hacía tan poco, me había abierto la puerta de su casa como un desconocido. Las noches eran mi parte favorita. Después de cenar, nos sentábamos fuera, con una manta sobre las piernas, mirando las estrellas. Gabriel me señalaba constelaciones que conocía desde niño, y yo le contaba historias inventadas sobre cada una. Nos reíamos como si no hubiera un mañana, como si el mundo fuera solo ese trozo de campo iluminado por la luna. En ocasiones, me sorprendía mirándolo cuando él no se daba cuenta. Había algo en su manera de moverse, en cómo se inclinaba para recoger algo o en cómo se pasaba la mano por el cabello, que me resultaba profundamente atractivo. Quizá porque todo en él era real, sin artificios. Una tarde,
mientras recogíamos leña cerca del bosque, Gabriel se detuvo y me miró con una expresión que no había visto antes. No sé cómo voy a hacer cuando te marches, dijo, como si se le hubiera escapado sin pensar. Me quedé en silencio unos segundos, con el corazón acelerado. ¿Y si no me marcho? Pregunté, con una sonrisa tímida. Él no respondió, pero vi cómo su respiración cambiaba, como si esa posibilidad le encendiera algo por dentro. Ese verano parecía no tener fin, y yo me dejé envolver por esa ilusión. No sabía que, en algún rincón del futuro, la calma se rompería y nuestras miradas tendrían otro peso. Pero en ese momento, todo lo que existía era él, la granja y un cielo que parecía prometer eternidad. El verano seguía avanzando y, aunque la vida en la granja mantenía su ritmo pausado, empecé a notar pequeños matices que antes no estaban. No eran discusiones ni enfados, sino momentos en los que el silencio entre nosotros se sentía diferente. Gabriel tenía jornadas largas de trabajo, especialmente cuando había que preparar la tierra para la siguiente siembra. A veces regresaba tan cansado que apenas cruzábamos un par de frases antes de que se quedara dormido. Yo lo entendía, y aún así, había noches en las que me quedaba despierta, observando el techo, sintiendo un hueco extraño dentro de mí. Un jueves, después de una mañana entera en el huerto, me ofrecí para ir al pueblo a comprar algunas cosas. Él me miró con un gesto entre preocupado y agradecido. Hace mucho que no voy al mercado, pero si quieres, sería bueno que trajeras pan y algo de fruta fresca. El pueblo estaba a poco más de media hora caminando. Al llegar, sentí esa mezcla de tranquilidad y bullicio que solo tienen los lugares pequeños. Saludé a algunos vecinos que había conocido en mis breves visitas anteriores y entré a la panadería. Fue allí donde lo vi por primera vez, un joven de sonrisa rápida y mirada directa, que estaba pagando antes que yo. Parece que el verano se alargará este año, comentó, mientras me cedía el turno. Eso dicen, respondí, sin darle más importancia. Pero su mirada se quedó un segundo más de lo necesario. Algo en su forma de observarme me hizo sentir vista de una manera diferente a como lo hacía Gabriel. No mejor, no peor, distinta. Regresé a la granja con las compras, contándole a Gabriel lo animado que estaba el mercado. No mencioné al joven. No había razón para hacerlo, o al menos, eso quise pensar. Esa noche, mientras cenábamos, noté que Gabriel estaba más callado que de costumbre. Me preguntó si había disfrutado el paseo y sonrió cuando le dije que sí, pero su mirada tenía un matiz que no supe descifrar. La vida siguió igual en apariencia, pero yo sabía que algo había cambiado. Era como una nube muy pequeña en un cielo despejado, insignificante al principio, pero capaz de crecer si el viento la empujaba en la dirección correcta. Pasaron algunos días desde aquella visita al pueblo. Entre el trabajo en la granja y las tardes largas con Gabriel, casi había olvidado aquel instante fugaz en la panadería, hasta que lo vi otra vez. Era sábado, y decidimos ir juntos al mercado. Gabriel quería comprar semillas y unas herramientas nuevas, así que me dejó en la plaza mientras él visitaba la ferretería. Yo me entretuve entre los puestos de fruta, probando melocotones y buscando las manzanas más rojas. Y ahí estaba él. El mismo joven, con el mismo gesto seguro, vestido con una camisa clara que resaltaba su piel tostada por el sol. Me vio enseguida y se acercó, como si me estuviera esperando. «Hola, otra vez por aquí», dijo, con una sonrisa fácil. «Vivo cerca, bueno, relativamente cerca», respondí, intentando que mi tono fuera neutro. Hablamos de cosas sin importancia, el clima, lo animada que estaba la plaza, la calidad de la fruta de ese año. Pero había algo en su forma de mirarme, en cómo inclinaba ligeramente la cabeza cuando yo hablaba, que me hacía sentir que la conversación iba por debajo de lo evidente. Gabriel volvió al poco rato, y el joven se despidió con un leve gesto, casi formal. Pero mientras se alejaba, noté que volvía la cabeza para mirarme una vez más. Fue un segundo apenas, pero suficiente para que el resto del día, aunque todo siguiera igual, yo tuviera ese momento guardado en un rincón de la mente. De vuelta en la granja, ayudé a Gabriel a guardar las herramientas. Él estaba animado, contándome sus planes para la siguiente temporada, y yo lo escuchaba, aunque mi atención se iba,
de vez en cuando, a esa mirada fugaz del joven. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello antes de dormir, me pregunté por qué recordaba con tanta claridad cada detalle de ese encuentro. Tal vez era simplemente porque, después de semanas en la calma de la granja, cualquier novedad parecía brillar más. O quizá, era algo más. No quise seguir pensando en ello. Me acosté junto a Gabriel, sintiendo su calor, pero con una imagen ajena todavía encendida en mi cabeza. Era una mañana tranquila. Gabriel había bajado al valle para recoger unas piezas que necesitaba del herrero, y yo me quedé sola en la granja. El sol estaba alto, pero una brisa fresca bajaba de las montañas, moviendo las cortinas de la cocina. Aproveché para limpiar un poco y tender la ropa en el patio. Fue entonces cuando escuché pasos en el camino de tierra. Me asomé, y ahí estaba él. El joven del pueblo. Llevaba una mochila pequeña y una botella de agua en la mano. «Espero no molestar», dijo, sonriendo. Estaba haciendo una ruta por aquí y vi la casa. Me pareció conocida. Me quedé en silencio unos segundos, evaluando si invitarlo a pasar o no. «No molestas», respondí al fin. «Si quieres descansar un momento, puedes hacerlo». Entró al patio, observando todo con curiosidad. Le ofrecí un vaso de agua fresca, y nos sentamos a la sombra, junto al pozo. Hablamos de sus caminatas por la sierra, de lo diferente que era la vida en el pueblo comparada con la ciudad. Pero a medida que la conversación avanzaba, sentí algo más. No eran sus palabras, sino la forma en que me miraba. Era una mirada sin prisa, que recorría mi rostro y se detenía, como si quisiera memorizar cada gesto. Me pregunté si Gabriel me había mirado alguna vez así, con esa mezcla de interés y desafío. «Debe ser muy tranquilo vivir aquí», comentó él, apoyando los codos en la mesa. «Lo es». «A veces, demasiado tranquilo», respondí, y me sorprendió escuchar ese matiz en mi voz. Un silencio breve se instaló entre nosotros, roto solo por el canto de los pájaros. Sentí que si me levantaba o me acercaba un poco más, algo podía pasar. Pero justo en ese momento, el sonido de un motor en la distancia me devolvió a la realidad. Gabriel estaba regresando. «Debo irme», dijo él, poniéndose de pie. «Pero tal vez, nos volvamos a ver». Lo vi alejarse por el camino, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Cuando Gabriel entró con su sonrisa habitual, yo ya estaba guardando la jarra de agua, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, algo sí había ocurrido. Y lo sabía. La tarde después de su visita fue distinta. Aunque intenté distraerme con las tareas de la granja, su imagen aparecía cada vez que mi mente se quedaba en silencio. Recordaba su voz, pausada pero firme, y esa mirada que parecía ir más allá de lo que decía. Esa noche, Gabriel estaba cansado. Cenamos temprano y se quedó dormido casi en cuanto apoyó la cabeza en la almohada. Yo, en cambio, me quedé despierta, escuchando el sonido lejano de los grillos. Me pregunté qué estaría haciendo él, si estaría en su casa, si pensaría en mí de la misma manera en que yo pensaba en él. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia. Que su visita a la granja no tenía más significado que el de una pausa en su caminata. Pero algo dentro de mí no lo creía. El viernes, cuando Gabriel me propuso ir al pueblo para comprar harina, acepté sin dudarlo. Él necesitaba pasar por la carpintería y me dejó en la plaza, como la vez anterior. Caminé por el mercado sin un rumbo claro, pero con una parte de mí atenta a cualquier movimiento. Y entonces lo vi, apoyado contra una pared, hablando con un hombre mayor. Cuando sus ojos me encontraron, su conversación pareció desvanecerse. Se acercó despacio, como si el tiempo no tuviera prisa. «Qué casualidad verte otra vez», dijo, con esa media sonrisa que empezaba a resultarme peligrosa. Charlamos unos minutos, sin nada especial en las palabras, pero con todo en las miradas. Le conté que había pasado la semana ocupada en la granja y él me habló de una fiesta en el pueblo para celebrar las cosechas. «Deberías venir», comentó, como quien lanza una piedra a un lago y espera a ver cuántas ondas provoca. No respondí de inmediato.
Sabía que aceptar significaba abrir una puerta. Pero incluso mientras pensaba en excusas, notaba que una parte de mí ya estaba imaginando estar allí, verlo entre la gente, sentir esa tensión en medio de la música y las luces. Cuando Gabriel volvió a buscarme, me encontró sonriendo, aunque no supiera la razón. Caminamos juntos hacia el coche, y yo guardé mi nuevo secreto como si fuera un pequeño tesoro. Las semillas ya estaban plantadas. Y lo peor, o lo mejor, era que no sabía si quería impedir que crecieran. La noche de la fiesta del pueblo llegó con un aire templado, casi veraniego, aunque las hojas de algunos árboles ya empezaban a amarillear. Gabriel, al principio, no tenía intención de ir. Decía que las fiestas no eran lo suyo y que prefería quedarse en la granja. Pero cuando vio que insistía, aceptó, más por complacerme que por verdadero interés. La plaza estaba iluminada con guirnaldas de bombillas, y la música de una pequeña orquesta llenaba el aire. Los niños corrían entre los puestos de comida, y el olor a castañas asadas se mezclaba con el de la sidra recién servida. Lo vi enseguida. El joven estaba con un grupo de amigos, pero su mirada me encontró entre la multitud. No fue un saludo abierto ni un gesto exagerado, fue apenas un reconocimiento silencioso, como si supiéramos que nuestra conexión no necesitaba demostraciones públicas. Gabriel se encontró con unos vecinos y se puso a charlar animadamente. Yo me quedé a un lado, observando la pista de baile. Fue entonces cuando él se acercó, con esa confianza que parecía no tener prisa. ¿Bailas?, preguntó, como si fuera lo más natural del mundo. Dudé, mirando de reojo hacia Gabriel, que seguía inmerso en su conversación. Solo un rato, dije, aceptando su mano. El contacto fue breve pero intenso. Bailamos una canción lenta, rodeados de gente, pero en mi mente todo se reducía al calor de su palma y a la proximidad de su voz cuando me preguntó cómo estaba. Bien, creo, respondí, aunque no estaba segura de a qué me refería exactamente. Cuando terminó la música, nos separamos como si nada hubiera pasado. Volví junto a Gabriel, con el corazón acelerado, mientras él me ofrecía una bebida sin notar que mis pensamientos estaban lejos. Más tarde, mientras caminábamos de regreso a la granja, Gabriel comentó lo bonita que había estado la fiesta. Yo sonreí, guardando para mí que lo más bonito de la noche había sido otra cosa. Algo que ni él ni nadie más debía saber, al menos, por ahora. Pasaron solo 3 días desde la fiesta cuando lo vi de nuevo. Era media tarde, y yo estaba recogiendo la ropa seca del tendedero cuando escuché pasos firmes en el camino. Me giré y ahí estaba él, con una caja de madera en las manos. «Te traje algo», dijo, sonriendo. Dentro había manzanas, ciruelas y un frasco de miel. Explicó que su familia tenía un pequeño huerto y que le sobraba fruta. La excusa era perfecta, demasiado perfecta. «No tenías que molestarte», dije, aunque en realidad me alegraba de verlo. Gabriel no estaba, había ido al pueblo a comprar pienso para los animales. El joven me siguió hasta la cocina para dejar la caja sobre la mesa. Se quedó mirando alrededor, como reconociendo cada detalle del lugar donde yo vivía. «Es una casa bonita», comentó, recorriendo con la mirada las vigas de madera del techo. «Tranquila, aislada». No supe si lo decía como un cumplido o como una constatación de que allí, lejos de miradas curiosas, las cosas podían suceder sin que nadie lo supiera. Nos sentamos y compartimos un té. La conversación fue ligera al principio, pero con cada silencio, con cada cruce de miradas, la distancia entre nosotros parecía acortarse. Sentí esa electricidad en el aire, la misma que había notado en la fiesta, solo que ahora no había música ni multitud que disimulara nada. En un momento, mientras yo recogía las tazas, él se levantó y se acercó. No me tocó, pero estaba lo bastante cerca como para que el latido de mi corazón se acelerara. «No sé por qué vine realmente», dijo en voz baja. «Tal vez solo quería verte otra vez». No supe qué responder. Lo miré, sintiendo que algo estaba a punto de romperse dentro de mí, como una presa que ya no podía contener el agua. El sonido del motor de la camioneta de Gabriel en la distancia nos devolvió a la realidad. Él dio un paso atrás, como si nada hubiera pasado.
Disfruta la fruta, murmuró, antes de salir por la puerta. Me quedé sola, con el eco de sus palabras y el peso de una certeza: si él volvía, yo no estaba segura de poder mantenerme al margen. Durante los días siguientes, la caja de fruta permaneció sobre la mesa de la cocina más tiempo del necesario. No porque no quisiera comerla, sino porque cada vez que veía esas manzanas y esas ciruelas, recordaba su mirada y su voz. No me di cuenta en qué momento empecé a inventar razones para bajar al pueblo. Al principio eran cosas pequeñas: comprar harina, buscar hilo para remendar un mantel, recoger un encargo que perfectamente podía esperar. Pero cada vez que me arreglaba un poco más de lo habitual antes de salir, sabía que en el fondo estaba esperando cruzármelo. Una mañana, le dije a Gabriel que iría a la tienda de telas. Él se ofreció a acompañarme, pero le recordé que tenía que reparar la cerca y aceptó quedarse. Caminé hasta el pueblo con un paso más rápido de lo normal, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectación. En la plaza, fingí mirar los escaparates mientras mis ojos buscaban discretamente entre la gente. Y ahí estaba, cerca de la fuente, hablando con una mujer mayor. Cuando me vio, se despidió y vino hacia mí como si no hubiera pasado un solo día desde la última vez. «Otra vez por aquí», dijo, con una sonrisa que parecía guardar un secreto. Hablamos de trivialidades mientras caminábamos por las calles estrechas. Pasamos frente a la iglesia, donde el sonido lejano de unas campanas marcaba la hora. En un momento, se ofreció a acompañarme a la tienda, y aunque no lo necesitaba, acepté. Dentro, me ayudó a elegir la tela, opinando sobre los colores como si de verdad le importara. Pero lo que importaba no eran sus palabras, sino la forma en que se inclinaba un poco hacia mí para hablar, el roce fugaz de su brazo contra el mío, la proximidad que ninguno de los dos intentaba evitar. Cuando salimos, me dijo: «Si necesitas algo, cualquier cosa, puedes contar conmigo». No respondí de inmediato. Me limité a mirarlo, sabiendo que en ese cualquier cosa había mucho más de lo que parecía. Esa tarde, de regreso a la granja, Gabriel me preguntó si había encontrado lo que buscaba en la tienda. «Sí», contesté, sonriendo. «Exactamente lo que buscaba». Y era verdad, aunque no hablaba de telas. Era una tarde cálida, con ese sol de finales de verano que parece más dorado y suave. Gabriel había salido temprano hacia un campo que quedaba a más de una hora a pie, donde un vecino necesitaba ayuda para mover unas alpacas de heno. Yo me quedé sola, aprovechando para limpiar la despensa y ordenar la ropa de cama. Escuché pasos en el patio y, al asomarme por la ventana, lo vi. Llevaba una camisa clara arremangada y un cesto con pan y queso. «Pensé que tal vez te gustaría algo para merendar», dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo aparecer así. Le abrí la puerta y lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Partimos el pan, servimos el queso, y hablamos de cualquier cosa, o al menos, lo intentamos. Porque debajo de cada frase había otra conversación muda, hecha de miradas, silencios y gestos mínimos. En un momento, se levantó para dejar el cuchillo en la encimera y, al girarse, quedó a menos de un paso de mí. Sentí su respiración, más lenta que la mía. No me tocó, pero su proximidad hizo que el aire pareciera más denso. «No sé si debería estar aquí», murmuró, como si fuera un pensamiento que se le escapaba. «Y sin embargo, estás», respondí, sin apartar los ojos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino una especie de desafío. Podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón y el zumbido lejano de las abejas fuera. Bastaba un solo movimiento para que todo cambiara. Pero entonces, a lo lejos, se oyó un ladrido. Era el perro del vecino, lo que significaba que alguien estaba pasando por el camino. El momento se rompió como una cuerda tensada demasiado tiempo. Él dio un paso atrás, y yo aparté la vista. «Será mejor que me vaya», dijo, tomando su cesto. «No quiero dar explicaciones innecesarias». Lo vi salir por la puerta, con la certeza de que esa línea invisible que separaba lo permitido de lo prohibido se había estrechado tanto, que la próxima vez quizás ya no quedara espacio entre ambos lados. Gabriel había salido al amanecer hacia el pueblo para una reunión con un proveedor de maquinaria agrícola.
Sabía que no volvería hasta entrada la tarde. La casa estaba en silencio, con esa calma que siempre me resultaba diferente cuando él no estaba. Pasado el mediodía, escuché golpes suaves en la puerta. Abrí, y allí estaba él, con una botella de sidra y esa media sonrisa que ya me resultaba demasiado familiar. Pensé que podríamos compartirla, dijo. Le hice pasar. La sidra estaba fresca y la servimos en vasos pequeños. La conversación fluyó, pero esta vez no hubo ni intención de disimular la tensión. No buscábamos excusas, nos mirábamos de frente, como si ambos supiéramos que no quedaban más pasos intermedios. En un momento, se levantó para dejar el vaso sobre la mesa y quedó junto a mí. No me preguntó, no dijo nada, simplemente, su mano rozó la mía y luego se posó sobre ella con firmeza. Sentí un calor repentino que no venía de la bebida. No puedo seguir fingiendo que no quiero esto, susurró. No respondí con palabras. Fue mi propio cuerpo el que habló cuando me acerqué, cuando dejé que su proximidad se convirtiera en contacto. Lo que siguió fue lento, casi torpe, como si ambos quisiéramos memorizar cada instante. Afuera, el sol seguía su curso, pero dentro del cuarto el tiempo pareció detenerse. No hubo prisa. No hubo miedo. Hubo una sensación de entrega que me hizo olvidar, por unos minutos, todo lo demás, la granja, Gabriel, el pueblo, todo quedó fuera de esas paredes. Cuando nos separamos, nos quedamos en silencio, respirando con fuerza. Él me acarició el cabello y me dijo algo que me quedó grabado. No sé qué pasará después, pero no me arrepiento. Yo tampoco. Y supe que ese momento sería imposible de deshacer. Después de aquel día, la granja dejó de ser simplemente el lugar donde vivía con Gabriel. Se convirtió, en secreto, en el escenario de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta. La primera semana intentamos mantener las distancias, como si el silencio y la rutina pudieran borrar lo que había pasado. Pero la verdad es que, cada vez que lo recordaba, no sentía culpa, sino una necesidad creciente. Él volvió un martes, con la excusa de traerme un tarro de mermelada hecha por su madre. Llegó justo cuando Gabriel estaba revisando el campo del otro lado de la colina. Yo lo invité a pasar y, antes de que pudiera decir nada, su mano ya estaba en la mía. No hablamos mucho. Apenas hubo tiempo para más que ese contacto intenso que, de algún modo, parecía inevitable. Lo que antes fue incertidumbre, ahora era un acuerdo tácito. Nos buscábamos sin planearlo. Una vez en la cocina, otra junto al cobertizo, otra en el granero mientras la lluvia golpeaba el techo. Cada encuentro dejaba una huella distinta, a veces era ternura, otras un deseo que parecía quemar. Pero siempre había un hilo invisible que nos unía y que se tensaba más y más con cada visita. Gabriel no sospechaba nada, o al menos, no lo demostraba. Seguía con sus días largos de trabajo, hablando de proyectos para la granja, confiado en que todo estaba bien. Y yo, entre esas charlas y las cenas compartidas, escondía recuerdos recientes que no pertenecían a nuestra vida juntos. En el pueblo, algunos empezaban a notar que yo iba más a menudo, que hablaba con él más de lo habitual. No eran rumores abiertos, todavía, pero sí esas miradas rápidas y cómplices que la gente lanza cuando cree saber algo. Sabía que estábamos jugando con fuego. Que una vez que se cruza la línea, no hay vuelta atrás. Y, sin embargo, cada vez que lo veía acercarse por el camino polvoriento hacia la granja, lo único que sentía era anticipación. Porque había aprendido algo: cuando descubres lo que realmente deseas, una vez nunca es suficiente. Todo empezó como empiezan casi todas las habladurías en los pueblos, con un comentario al pasar, medio en broma, medio en serio. Yo estaba en la tienda de ultramarinos, escogiendo harina y café, cuando la dueña, una mujer de mirada aguda y lengua rápida, dijo: «Últimamente te vemos mucho por aquí. Y siempre en los mismos días, ¿eh?». Sonrió como si nada, pero detrás de esa sonrisa había algo más. Me limité a devolverle la broma, fingiendo que no entendía. Sin embargo, al salir, noté dos cosas: la manera en que la mujer del carnicero me miraba de reojo y el hecho de que, en la esquina,
el joven estaba hablando con un amigo y evitó mirarme directamente. En los días siguientes, las visitas de él a la granja se volvieron más cuidadosas. Ya no venía a media mañana, sino al atardecer, cuando la luz era más baja y la gente estaba recogida en sus casas. Aún así, las miradas en el pueblo se multiplicaban. Una tarde, Gabriel regresó antes de lo previsto. Me encontró en el granero, todavía agitada por la visita que había tenido apenas media hora antes. No había pruebas visibles, pero algo en mi expresión, tal vez el desorden de mi ropa o el brillo en mis mejillas, le hizo entrecerrar los ojos. ¿Todo bien?, preguntó, intentando sonar casual. Sí, claro, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Pero desde ese día empecé a notar pequeños cambios en él, silencios más largos, preguntas sobre mis salidas, miradas que duraban un segundo más de lo normal. Gabriel no era un hombre desconfiado por naturaleza, pero conocía las rutinas, y yo estaba rompiendo demasiadas. En el pueblo, mientras tanto, las frases al pasar se volvían más atrevidas. Te vi con compañía el otro día. No sabía que te gustaba tanto la fruta de ese huerto. Algunas eran risas disimuladas, otras, comentarios con filo. Y aunque nadie lo decía abiertamente, la historia empezaba a tomar forma en sus cabezas. Yo me debatía entre la prudencia y la atracción. Sabía que lo lógico era alejarme, pero cada vez que él me buscaba, recordaba que el deseo tiene su propia lógica, y que no se rige por lo que es correcto, sino por lo que se anhela. La tensión crecía como la tormenta que se forma despacio detrás de las montañas, todos podían sentirla, pero nadie sabía cuándo estallaría. Y yo empezaba a preguntarme si estaba lista para lo que vendría cuando lo hiciera. No fue por un descuido mío. No fue porque nos vieran juntos en un momento comprometido. Fue porque en un pueblo, por más cuidado que pongas, las paredes tienen oídos, y lengua. Esa mañana, Gabriel había ido a la herrería a encargar una reparación para el arado. Yo estaba en la cocina, limpiando las alacenas, cuando lo escuché entrar mucho antes de lo esperado. No traía nada en las manos, ni siquiera la boina que siempre llevaba. Su rostro estaba tenso, los labios apretados. ¿Desde cuándo?, preguntó, sin saludo previo, con la voz grave y seca. Mi primera reacción fue no entender. O fingir que no entendía. Pero sus ojos no me daban margen. Me lo dijo Juan, el del bar. Dice que lleva semanas viéndote con él, y que no sois precisamente discretos. Sentí que la sangre me subía al rostro. No porque fuera cierto, que lo era, sino porque ya no había vuelta atrás. El silencio que habíamos sostenido durante meses se acababa en ese instante. Gabriel, empecé, pero él levantó una mano, pidiéndome que no siguiera. Se sentó en la silla, como si necesitara apoyo. Lo observé, intentando encontrar en sus gestos algo más que enojo. Y lo encontré, había tristeza, una herida profunda, y también, resignación. Solo quiero saber la verdad. Sin adornos, dijo. No podía negarlo. No tenía sentido inventar una mentira que se desmoronaría con el primer soplo. Sí. Ha pasado. Varias veces, confesé, sintiendo cómo se rompía algo dentro de mí, al mismo tiempo, como desaparecía el peso de esconderlo. No gritó. No me insultó. Me miró durante un largo rato, con una mezcla de incredulidad y aceptación amarga. Siempre pensé que, si esto pasaba, me enfadaría, pero ahora, suspiró, ahora solo me duele. Hubo un silencio pesado. Afuera, el viento movía las ramas del nogal, como si quisiera empujar el tiempo para que todo pasara más rápido. ¿Lo quieres?, preguntó al final. No supe qué responder. Porque la respuesta no era simple, y él lo sabía. Ese día no hubo más palabras. Gabriel salió de casa sin decir a dónde iba, y yo me quedé con el eco de su pregunta, que seguía golpeándome la mente una y otra vez. Sabía que esa conversación no había terminado, solo estaba en pausa. Y que, cuando retomáramos, nada sería igual. Gabriel estuvo ausente casi todo el día siguiente. No físicamente,
porque dormimos bajo el mismo techo, pero sí en su mirada, en sus gestos, en el tono de su voz. Desayunamos en silencio. Él masticaba despacio, como si cada bocado le costara un esfuerzo enorme. Yo sabía que estaba procesando lo que había escuchado, y no quise presionarlo. Me limité a hacer las tareas de la granja, evitando su camino, dándole espacio. Al caer la tarde, lo vi sentado en el porche, mirando las colinas. La luz dorada del atardecer le marcaba las arrugas de la frente, dándole un aire más cansado que de costumbre. Me acerqué con cautela, sin saber si quería hablar conmigo o seguir guardando silencio. He pensado mucho, dijo, antes de que yo dijera nada. Sobre nosotros. Sobre lo que pasó. Se quedó mirando el horizonte unos segundos más, como si necesitara reunir fuerzas para continuar. No voy a fingir que no me duele. Que no me rompe imaginarlo. Pero, también me conozco. Y sé que si me dejo llevar por el rencor, voy a perder más que lo que ya he perdido. Me giré hacia él, sorprendida. Esperaba un reproche, un ultimátum, no esas palabras. ¿Quieres decir qué? Empecé. Quiero decir que te perdono, interrumpió, mirándome por fin a los ojos. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque quiero que sigamos adelante. Porque, a pesar de todo, todavía te amo. Sentí una mezcla de alivio y de culpa que me hizo temblar. En parte, porque sabía que aceptar su perdón significaba también cargar con la responsabilidad de no seguir rompiendo algo que ya estaba agrietado. Él se inclinó hacia atrás, respiró hondo y añadió: No sé cómo será a partir de ahora. Pero si estás dispuesta, podemos intentarlo. Asentí, sin prometer nada más de lo que podía cumplir en ese momento. Porque el perdón, lo entendí entonces, no es un punto final, es una apuesta arriesgada para escribir un nuevo capítulo. Y yo no estaba segura de si la historia que quedaba por contar sería de reconciliación, o de otra tormenta. El perdón de Gabriel no borró lo que había pasado, pero abrió una ventana para respirar de nuevo. Durante los meses siguientes intentamos retomar una rutina, desayunos juntos, trabajo en la granja, pequeñas charlas al final del día. Al principio fue extraño. Había gestos que antes eran automáticos, tomarnos de la mano, cruzar miradas largas, que ahora tenían un peso distinto, como si fueran parte de una coreografía que necesitaba reaprenderse. Pero Gabriel, con una paciencia que no siempre supe corresponder, insistía en reconstruirnos paso a paso. El joven del pueblo desapareció poco a poco de mi vida. No porque dejara de pensar en él de un día para otro, sino porque entendí que seguir buscándolo sería traicionar, no solo a Gabriel, sino a mi propia decisión de seguir aquí. Y él, quizá por respeto o por cansancio, dejó de buscarme. El pueblo, como todos los pueblos, pasó página con la llegada de nuevas historias. Los rumores se diluyeron entre otras noticias y, con el tiempo, mi nombre dejó de estar en boca de todos. 5 años después, la granja era un lugar más vivo que nunca. Gabriel y yo habíamos invertido en mejorarla, y aunque la cicatriz de lo que pasó seguía ahí, ya no dolía como antes. A veces, en las noches tranquilas, lo miraba y me preguntaba cómo alguien podía elegir perdonar cuando tenía todas las razones para irse. Y la única respuesta que encontraba era que el amor, cuando es real, tiene una fuerza que va más allá del orgullo o del daño. Una tarde, mientras tomábamos café en el porche, Gabriel me miró y dijo: Si tuviera que vivirlo todo otra vez para llegar aquí, lo haría. Su frase me dejó sin palabras. Porque comprendí que, a pesar de todo lo que habíamos atravesado, ese, aquí, era el resultado de nuestras decisiones, buenas y malas. Hoy sé que la vida está hecha de momentos buenos y errores inevitables, pero también de segundas oportunidades. Y, a veces, esas segundas oportunidades son el verdadero comienzo. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a mi canal para escuchar más relatos llenos de emociones, giros inesperados y lecciones de vida. Y recuerda, cada final puede ser, en realidad, un nuevo comienzo.